En esta sesión vamos a ver cómo son los usos pronominales en el español americano. Hemos avanzado ya algunos detalles en un vídeo anterior que se llama Morfosintaxis. Te lo comento por si quieres ver ahí una visión general, pero hoy vamos a concretar algunos funcionamientos específicos del sistema pronominal en el español de América. Todas las personas, la primera, la segunda, la tercera, es decir, los pronombres sujeto, yo, tú, él, nosotros, etc. Todos estos pronombres se utilizan más en el español de América que en el español peninsular. Esta frecuencia de uso puede deberse en algunos casos al tipo de verbo con el que se está utilizando. Por ejemplo, sabemos que con los verbos de opinión, creencia, etc., siempre solemos poner el pronombre. Yo creo que, yo pienso que, tú dices que, yo creo que. La contraposición entre el yo y el tú es mucho más fuerte en estos casos dialógicos si aparecen los pronombres sujetos. Estos pronombres no son necesarios en el español. Sabemos que en el español la persona verbal ya marca quién es el sujeto, pero los ponemos cuando queremos hacer énfasis o cuando queremos reforzar la presencia del sujeto. Bueno, la peculiaridad que quiero comentar aquí es que el español americano usa con más frecuencia los pronombres yo, tú, él. Vamos a verlo ahora en el caso de la segunda persona, ves, también pone aquí tú, uso frecuente, en el caso de la tercera, etc. A veces se ha comentado si esto puede ser una interferencia del inglés, pero lo cierto es que se da en zonas en las que efectivamente hay un contacto con el inglés, como el Caribe, etc., pero también en partes de América donde no hay una presencia muy importante del inglés. Es verdad que este es un fenómeno que se da bastante en la zona Caribe y ahí sí la proximidad, los contactos comerciales con Estados Unidos, etcétera, pues tienen una entidad, es decir, son un factor que hay que considerar. Pero como digo, también en sitios donde no hay un contacto con el inglés. Una peculiaridad curiosa es que los pronombres sujetos, como yo, el de primera persona, se pueden utilizar como término de preposición. En una construcción como será para yo, se rieron de yo, lo que a yo me gusta. En lugar de será para mí, se rieron de mí, lo que a mí me gusta. Los ejemplos de esta presentación están tomados de encuestas de las ciudades de Hispanoamérica. Y este es un fenómeno que se da un poco en toda América y tiene que ver quizás con una multifunción del pronombre sujeto por parte del hablante popular. Es decir, el hablante popular le gusta la regularidad y tener unos pronombres privativos solos para el sujeto pues parece ser una contradicción en el rendimiento funcional. En algún caso tiene que ver con la dificultad para aprender el sistema pronominal o se da en hablantes bilingües, pero en otros no, en otros simplemente es un uso propio del hablante popular. Así que tanto el uso frecuente de yo como el hecho de que yo sea utilizado como término de preposición lo vamos a encontrar en el caso también de otras personas verbales, de tú y de él. Respecto al plural, nosotros, la forma del pronominal sujeto, tiene a veces la forma los otros, es decir, la N inicial se cambia por una L o la forma nos se cambia por los. Aquí tienen unos ejemplos de encuestas. Los vamos, vámonos. En lugar de nos vamos, vámonos. Este es un fenómeno que se da en la zona andina, pero también hacia Chile y Argentina. Es un uso que se encuentra también de forma esporádica en hablantes populares del español europeo, de España. Y una última característica, bueno, hay más, pero vamos un poco a las esenciales, es el uso de la forma nosotros en masculino como femenino. Es un uso genérico de la forma no marcada. El español tiene un género femenino, que la marca es a en singular, as plural, y una forma masculina que es no marcado y que puedo utilizar cuando en un colectivo hay hombres y mujeres. Si digo nosotros,
yo soy mujer, si digo nosotros, refiriéndonos a un grupo, nosotros hicimos tal cosa esta tarde. Evidentemente quiero decir que yo estaba allí, mujer, y había algún hombre. Si exclusivamente fuera mujeres, ese grupo sería nosotras hicimos tal cosa esta tarde. Esto es una peculiaridad del español que le otorga bastante rendimiento funcional, porque únicamente se marcan los grupos en los que exclusivamente hay sexo femenino, y donde hay mezcla o donde solo hay masculino se utiliza nosotros. El caso que comento aquí es el uso de nosotros como femenino, es decir, cuando yo me refiero a un grupo exclusivamente de mujeres. Nosotros queremos justicia. Es una frase de las madres de la Plaza de Mayo y está utilizando nosotros, aunque se refiere a las madres. Y en otro momento la entrevistada dice las madres como nosotros, no como nosotras, que sería lo correcto en cuanto a la concordancia en femenino para el sustantivo madre. ¿Qué ocurre? Que nosotros es la forma no marcada, con lo cual cuando un grupo femenino utiliza el masculino es como si extrapolara a esa forma no marcada la situación. Es decir, nosotros demandamos justicia, las madres como nosotros. Es el uso no marcado para significar nosotras, que somos las madres afectadas, y cualquier persona que estuviera en nuestra circunstancia, fuera hombre o mujer, no importa. Es el uso del elemento no marcado para una situación genérica que se puede dar en un momento dado en un contexto femenino, pero que se puede extrapolar a un contexto, no importa, masculino, femenino o mezcla. Es el uso de lo que gramaticalmente es la forma no marcada, nosotros, para cualquier individuo que esté en esa circunstancia. Como ya he comentado en otro vídeo anterior, también ocurre con la forma uno, en una expresión tan frecuente como uno no sabe qué hacer. En esa circunstancia uno no sabe qué hacer. Y lo dice a lo mejor una persona que es mujer, ¿no? O lo digo yo. Ante eso uno no sabe qué hacer. Quiero decir, yo que soy mujer y cualquier persona que estuviera en mi circunstancia. Es ese valor genérico que tiene la forma masculina en castellano. En el caso de la segunda persona, igual que hemos dicho para el pronombre sujeto yo, observamos lo mismo, mayor frecuencia. El uso de tú es más frecuente. Y en el caso de la segunda persona voy a hacer una observación. Puede ser desde luego por factores expresivos. Imaginemos una discusión. Yo estoy discutiendo con alguien y digo, yo no he dicho eso, pero tú has dicho que tal cosa, ¿no? En ese contexto, evidentemente, donde es importante el yo y el tú, se marcan. Perfecto, eso puede ocurrir, no importa de dónde sea el hablante de español. Pero tú tiene una peculiaridad. La segunda persona le afecta, en el caso del verbo, le afecta la pérdida de la S implosiva. Y evidentemente sabemos que nuestros verbos tienen una desinencia que indica a la persona. Por ejemplo, el verbo cantar, yo canto, tú cantas, él canta. Las formas verbales canto, cantas, canta terminan de manera distinta, con lo cual no tengo que decir yo canto, tú cantas. Si digo canto, ya sabemos que es primera persona. Pero ¿qué ocurre cuando un hablante pierde, debilita la pronunciación de la S implosiva? Pues que la segunda persona cantas y la tercera canta se igualan. Es decir, canta puede ser tú o puede ser él. En estos casos, con mayor frecuencia vemos que cuando un hablante pierde la S implosiva suele utilizar tú, porque tú canta se opone a él canta. Es decir, el pronombre es el que tiene la responsabilidad de marcar la persona verbal una vez que el hablante no pronuncia la S final. Por eso en estos casos tú y él, la segunda y la tercera persona sujeto, pueden aparecer con más
frecuencia para aclarar cuál es la persona verbal. Insisto, en hablantes con tendencia a la pérdida de la S implosiva. Vosotros y ustedes. En otro vídeo hablaremos con más detalle de las formas de tratamiento, pero son formas, vosotros es el pronombre para la segunda persona del plural, y el español de España tiene una asignación distinta para vosotros y para ustedes. Vosotros, que es una forma pronominal que procede de vos, otros, hablaremos de ellos con más detalle en otro momento, es el tratamiento de confianza. Vosotros cantáis, coméis, dormís. Se construye con segunda persona de plural para un plural de tú, un plural de segunda persona en el que hay confianza. Mi relación con ellos es de confianza. Cuando ese plural tiene una relación de respeto, es decir, no son personas con las que yo tenga confianza, sino a las que les debo por algún motivo un tratamiento de respeto, el español utiliza actualmente la forma ustedes, que procede de vuestras mercedes, pero que veremos en otra ocasión. El español de España y sobre todo de la España norteña tiene esta diferencia muy clara. Vosotros confianza, ustedes respeto. Vosotros se construye con la segunda persona del plural, ustedes se construye con la tercera persona, en este caso ustedes del plural, si fuera usted del singular. La persona verbal también es importante porque sirve para marcar una distancia. Como ustedes marca respeto, pues se empezó a construir con tercera persona del plural y, como digo, procede de vuestras mercedes. Este sistema que el castellano y la norma castellana norteña tiene bastante claro, está un poquito confuso en el caso de las hablas andaluzas, y en el caso de América y de Canarias se ha perdido por completo el pronombre vosotros. Cuando digo se ha perdido por completo, quiero decir que aunque se estudie en una gramática, no se utiliza. El español americano y canario construye ustedes con tercera persona del plural y simplemente significa tanto confianza como respeto. Es decir, la forma vosotros se ha borrado del uso cotidiano. Ustedes salen, comen, viven, es la construcción tanto de confianza, de un tú de confianza, como de un plural de tú de respeto. La situación en Andalucía es un poquito confusa porque hay hablantes que mantienen la distinción castellano-norteña, otros utilizan la variante americana y canaria y otros hacen una mezcla, pero lo veremos con más detalle en un próximo vídeo donde me detendré en las fórmulas de tratamiento. Y en cuanto a la tercera persona del singular, pues lo mismo que hemos dicho para la primera y la segunda. Él, ella y sus plurales, ellos y ellas, tienen un uso más frecuente y ya vemos que en el caso del singular, él y tú son los responsables de la marca de la persona cuando el hablante no pronuncia la S implosiva. Pero fíjense en la tercera persona del plural. Ellos o ellas cantan. Si el hablante tiende a debilitar las consonantes implosivas, la forma canta puede ser tercera persona, él canta, segunda, tú cantas con pérdida de la S, o tercera del plural, ellos o ellas cantan. Cuando el hablante pronuncia las consonantes finales, cantas, canta, cantan, no hay problema. El verbo indica a la persona, pero cuando el hablante tiene tendencia al debilitamiento del consonantismo implosivo, final de palabra en este caso, la referencia a la persona se pierde por completo en el verbo y es el pronombre, la aparición del pronombre, por lo tanto, algo más necesaria. Una segunda característica que indico aquí es el uso de la forma analítica de él, de ella, en lugar de los posesivos. Es decir, el libro de él,
en lugar de su libro. Enseguida lo voy a explicar un poquito más porque este fenómeno afecta a otras personas, pero si ustedes se fijan, su es un posesivo bastante ambiguo, porque su libro puede ser su de él, su de ella, su de ellos y su de ellas. Decir su libro en el fondo es un poquito ambiguo, ¿no? No me queda claro de quién es el libro. Mientras que si digo el libro de él, el libro de ella, el libro de ellos, el libro de ellas, ahí ya tengo claro el referente. Esta ambigüedad del su es importante porque para el español peninsular su es el pronombre de tercera persona y hace referencia al singular o al plural posesivo, él, ella, ellos, ellas. Pero fíjense, si en el español americano y canario la tercera persona es el uso de vosotros, de lo que para castellano es vosotros, es decir, ese ustedes que hemos visto aquí antes, que ha invadido y ha tomado por completo las funciones de vosotros, ustedes se construye con tercera persona. Es decir, la casa de ustedes es su casa. Con lo cual, para un hablante castellano norteño, su es de él, de ella, de ellos, de ellas, de usted o de ustedes como fórmula de respeto. Pero para el hablante canario y americano, su incluye también a lo que para mí sería de vosotros y de vosotras, es decir, vuestro. Por eso, en esta imagen donde hablo de ciertos reajustes pronominales, indico en primer lugar la eliminación de vosotros, porque claro, vuestro es el posesivo de vosotros. Por lo tanto, cuando no se utiliza vosotros, sino ustedes, el pronombre vuestro queda totalmente en desuso. Y la función de posesivo recae también sobre su. Es decir, para un hablante canario o americano, su casa puede ser la casa de él, la casa de ella, la casa de ellos, la casa de ellas, la casa de usted como respeto, la casa de ustedes como respeto, la casa de usted con confianza, la casa de ustedes como confianza, es decir, de vosotros. Es decir, su asume muchísimos valores referenciales y en definitiva puede ser muy confuso. Su casa, ¿de quién es la casa? Es mucho más claro la construcción analítica. Nos vimos en la casa de él, en la casa de ella, en la casa de ustedes, etc. Por eso la forma, los pronombres posesivos, vuestro, suyo, etc., se utilizan menos y con mayor frecuencia la construcción analítica. El libro de él, la casa de nosotros, etc. El problema está en la tercera persona, pero una vez que yo digo la casa de él, ya digo la casa de nosotros, por analogía. Ese fenómeno tan propio del hablante popular que le gusta la analogía paradigmática, ¿no? Si digo la casa de él, pues digo la casa de nosotros. Esta tendencia al uso de formas analíticas de los pronombres en lugar de los pronombres posesivos es característica también o caracteriza también la posposición del posesivo. En lugar de mi amigo, el amigo mío. Y afecta a todas las personas, a la primera, a la segunda, a la tercera, singular o plural. El último ejemplo que pongo es ya el que intenta que no haya ningún tipo de ambigüedad y es la duplicación de posesivos. Utilizo el pronombre posesivo, su casa, pero a continuación le añado la forma analítica, su casa de usted, su casa de él, etc. Este fenómeno no es nuevo, era ya propio del español clásico, pero como digo, aparece muy potenciado en el caso de las hablas americanas y canarias por el uso genérico de ustedes y también por el debilitamiento del sistema pronominal sujeto.
Marco aquí algunos usos de un pronombre neutro que tiene el español y es ello. Ello es una forma muy culta, se entiende como muy propio de un texto escrito, pero no de la lengua oral en el español normativo, habitual de España. Ello quiere decir, me sitúa como un hablante muy extraño o estoy dando una conferencia muy culta. Prácticamente lo hemos utilizado cada vez menos desde el siglo XVIII y hoy si acaso queda en algunas expresiones escritas como por ello, etcétera, pero no es propio de la oralidad, no se utiliza normalmente en la lengua hablada. Sin embargo, en algunas zonas del Caribe y en concreto en estudios del habla de Puerto Rico hace unos años salió que dio como resultado que existían no solo el uso de ellos, sino algunos valores específicos vinculados a esta forma neutra. Señalo aquí tres que me parecen los más caracterizadores. En primer lugar, el uso de ello como sujeto impersonal. En verbos o en construcciones impersonales es fácil llegar, aparece el pronombre ello. Ello es fácil llegar. La pregunta, ¿ello hay dulce de ajonjolí? Es un uso innecesario porque hay es una construcción impersonal, no necesita sujeto, pero es como ese deseo o ese afán del hablante popular que ya he citado en otro momento de regularizar la construcción sujeto, verbo, complemento. Y si no hay sujeto, ello, en el caso de las formas construcciones impersonales, ello puede hacer la función de una construcción impersonal. También se utiliza como refuerzo de afirmaciones. Fíjense en esta encuesta, pero tú no estuviste, ellos sí. Es decir, sí, claro que estuve, seguro, ¿no? Es un refuerzo de la afirmación. Y también lo que se han llamado expresiones de vago asentimiento. ¿Quieres bailar? Ello. Bueno, si te empeñas es una aceptación un poco entusiasta por parte de la persona que ha sido invitada a bailar. Veamos ahora algunas cuestiones de pronombres que tienen que ver con el orden sintáctico. Y en primer lugar hay que hacer referencia a que en el español americano prácticamente hay una total ausencia de leísmo, laísmo y loísmo. Es decir, los pronombres le, la, lo aparecen utilizados correctamente conforme a su función sintáctica. La única excepción general es el uso de le o de les para dativo o acusativo de persona, que es el fenómeno que está, digamos, aceptado por la academia. Le encontré acostada, ¿no? Es un fenómeno recogido como frecuente por parte de hablantes, incluso de hablantes cultos. El uso del leísmo no es tan general como en la península, hasta el punto de que a veces para oídos españoles se está cometiendo laísmo o loísmo, y no es así, es el uso correcto de estos pronombres. En Puerto Rico en concreto ha ido ganando terreno, cada vez más uso, la forma única del complemento indirecto, le, tanto para singular como para plural. Le dije a los estudiantes, en lugar de les dije a los estudiantes. Sobre todo en sintagmas como este, en el que está el pronombre le y el complemento expreso. A los estudiantes se refiere, es el complemento, y a él se refiere le. La concordancia correcta sería les dije a los estudiantes. Sin embargo, se está detectando de una manera creciente una preferencia por el uso en singular. La mención redundante del pronombre y del complemento, sobre todo en el caso del complemento directo, es también habitual en muchas hablas americanas. Esto no tiene una geografía específica. Santos la miró a Rosa. Sería Santos la miró o Santos miró a Rosa. No, la duplicación. Pronombre, la, y complemento directo. También a veces la redundancia no entre el pronombre y la expresión del complemento, sino
2 veces el pronombre. ¿Para qué te voy a mentirte? Ese te aparece en 2 ocasiones. La construcción sin redundancia sería ¿para qué te voy a mentir? O ¿para qué voy a mentirte? Pero se utiliza la redundancia ¿para qué te voy a mentirte? Otra vez se lo voy a dárselo. Otra vez se lo voy a dar o otra vez otra vez voy a dárselo. Me cuesta un poco de trabajo, pero la repetición de los 2 pronombres, otra vez se lo voy a dárselo, pues puede ser intensiva, enfática, etcétera. Pero se utiliza, es propio, esto sí, de la oralidad y del hablante popular o de una conversación informal. Y junto a estos usos redundantes, pues también echamos a veces de menos algún pronombre, es decir, omisión del pronombre, sobre todo a veces del pronombre que hace referencia o que debería hacer referencia a un complemento directo. Como en este ejemplo, ¿le prendiste el cabo de vela a San Antonio? No sé, yo le dije a Pepa, en lugar de yo se lo dije a Pepa. Aquí hay presencia en la respuesta, yo le dije a Pepa, hay pronombre del complemento indirecto y repetición del complemento, le a Pepa, pero hay ausencia del pronombre del complemento directo. Bueno, caracterizaciones propias de la lengua popular que simplemente hay que observar y ver en una proyección de años si son usos que se van generalizando o que pasan de moda. Otras 2 cuestiones más que caracterizan a los pronombres, y me estoy refiriendo siempre a fenómenos que tienen una cierta extensión, luego ya analizando hablas particulares se pueden incluir muchos más. Una primera hace referencia a la combinación celo-cela. En esta combinación hay un uso del plural erróneo, es decir, se le añade la S de un complemento indirecto plural al complemento directo. Fíjense en estos versos de La Vuelta de Martín Fierro. Con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado. La construcción correcta, sin esta falsa asignación del plural, sería con cariño se lo digo. Se hace referencia al plural, que es a ustedes. Lo es un pronombre en este caso neutro, genérico, que no debería ir en plural. Lo que está en plural o lo que debería ir en plural es se, pero se no tiene una forma plural, no existe ses. Entonces, el plural del complemento indirecto se le añade, esa S se le añade al complemento directo. La advertencia se las hizo a todos. La advertencia es singular. La forma sería la advertencia se la hizo a todos. Sin embargo, la tiene una S que no es suya, sino que es del complemento indirecto, a todos. Se es la forma que hace referencia a todos y no lleva la S. La S del complemento indirecto se transfiere al complemento directo. Y un último ejemplo, no se los dije a ustedes. Esta expresión se los dije es muy frecuente, hay una canción que se llama así y la utiliza el hablante popular y el hablante culto en una conversación normal. Es un fenómeno también antiguo, como otros que que hemos comentado en este apartado de usos pronominales, son usos internos del español, usos endonormativos, funciones que están ahí, latentes, y simplemente se activan o se utilizan más en unas zonas de la variación del español que en otras. Los fenómenos que veo ahora, o sea, que a los que voy a hacer referencia ahora, justamente tienen que ver con dónde colocar la marca de plural. Cuando los pronombres están enclíticos, con un verbo de tercera persona del plural, toman la N final del verbo y en este caso es una asignación errónea del lugar donde tiene que estar la N de plural. La N que está al final, demen,
no está en el sitio correcto, debería estar detrás del verbo y no detrás del pronombre. En el siguiente ejemplo, delen está formado por el verbo dar en imperativo y el pronombre le, a él, ¿no? Denle tendría que haber sido el lugar correcto de la N y sin embargo el hablante dice delen. Coloca la marca del plural al final del pronombre enclítico. Y en algunos casos pues puede aparecer cállesen con la N al final o en los dos sitios, cállense. Son frecuentes estas dislocaciones de la marca del plural en hablas caribeñas, pero también en otras zonas como hablas populares del interior de Colombia, en Argentina y en otras zonas del continente americano. En cuanto a construcciones pronominales, lo que simplemente voy a hacer referencia aquí es que hay algunas construcciones pronominales que son perfectamente correctas, pero que tienen un valor semántico, un significado específico. Si yo digo como andaluza lo de Juan, es el asunto de Juan. Pero para muchos hablantes americanos, lo de significa la casa de Juan. Están en lo de Juan, quiere decir, están en la casa de Juan. Mientras que para mí, lo de es el asunto, el problema, lo que traiga entre manos Juan. Están en lo de Juan, están ayudándole a algo a Juan. No tiene en absoluto un significado referido a casa. Y la construcción la de tiene un valor indefinido o neutro y esta no se utiliza apenas en el español de España y se utiliza mucho en muchas zonas de América. En la de no significa y si no, o la de malas, la hora de malas. Da lugar a muchas construcciones en las que la secuencia de pronombres la de tiene un valor indeterminado. La de malas en lugar de la hora de malas, ¿no? La hora de la muerte. Una cuestión que tiene que ver con la conservación de un pronombre interrogativo cuyo. Cuyo es una forma de pronombre interrogativo que no tiene un uso general en la península. Se utiliza en textos muy cultos. Podríamos considerarlo un arcaísmo realmente. Sin embargo, tanto para hablantes canarios como para hablantes americanos es completamente cotidiano. Cuya es esa casa. Y una cuestión a la que ya me he referido en otra ocasión y que tiene que ver con el orden sintáctico. En la construcción interrogativa en español, en la frase interrogativa, el pronombre se coloca al final. ¿Qué dices? O si quiero utilizar un pronombre, ¿qué dices tú? Sin embargo, toda la zona Caribe, Panamá, Venezuela y también en hablas canarias se utiliza la anteposición del pronombre en este tipo de frases. Que tú dices, que tú quieres, cómo tú te llamas, por qué vos querés que yo juegue en caso de que sea con voseo, etc. Si lo piensan, les marco aquí en el caso de tú la posible ausencia de la S del verbo, porque realmente la aparición del pronombre en estos casos es necesaria para marcar la persona. Si el hablante omite la S del verbo, que dice, se genera una ambigüedad. Puede ser que tú dices o que él dice. Entonces, la presencia del pronombre es importante. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso de las características pronominales del uso del pronombre en el español americano. Hay muchos más casos peculiares de algunas zonas, pero estos son las características generales que se pueden encontrar en hablantes populares e incluso en hablantes medios un poco por cualquier país o en cualquier país del continente americano y en muchos casos también en las hablas canarias, como en otros fenómenos de pronunciación o de vocabulario, también en el uso de los pronombres, Canarias es un vínculo con América. Nos vemos en un próximo episodio en el que hablaremos de otras cuestiones relacionadas con la lengua española en América. Gracias por tu tiempo.